Y entonces, son las 7:47 de la mañana de hoy, 23 de octubre de 2021. Ya hemos dejado claras las condiciones para lo que son las actividades evaluativas de ustedes. Primer parcial para el 28 de octubre de 2021, el 11 de noviembre, parcial número 2, y hasta el 26 de noviembre tienen plazo para presentar la escritura pública que hay que presentar. También se les dijo a ustedes que el primer producto y el segundo producto van a ser cuestionarios que tendrán disponibilidad de 24 horas, desde las 0 horas hasta las 23:59 de los días ya señalados. Y una vez ustedes ingresen a desarrollar el parcial, van a contar con el término de 2 horas. El primer parcial va a versar sobre lo que es la unidad número 1, de los cuales ustedes han sido, perdón la expresión, ustedes han sido muy cauchos en ese sentido, están retruchas, y pues serán 10 preguntas. En el producto número 2, que será para el 11 de noviembre, ustedes van a desarrollar el producto sobre 20 preguntas con la misma disponibilidad de tiempo y va a versar sobre todo lo concerniente a escritura pública. El producto número 3 será el desarrollo y sustentación de una escritura pública que ustedes van a tener que desarrollar muy juiciosamente y que la deberán sustentar sobre el tipo de escritura que ustedes han adelantado, que ustedes van a tener que estudiar, bueno, si es una compraventa o si es una sociedad o si es una hipoteca, van a tener que leer la norma sustancial y además de lo que en notariado y registro hemos aprendido sobre, bueno, cómo es que se perfecciona la escritura pública. ¿Listo, chicos? Entonces, sean muy rigurosos con la escritura pública, sean muy rigurosos porque yo prácticamente que tengo muy en cuenta, por ejemplo, el tema de las firmas, tengo muy presente el tema de las coincidencias, ¿sí? O sea, sean muy meticulosos al momento de desarrollar el producto de ustedes. Recuerden que cuando ustedes desarrollan un trabajo escrito, ustedes están mostrándome quiénes son ustedes. Si ustedes desarrollan un muy buen trabajo, con una buena argumentación, con la suficiente dedicación, ustedes están queriendo mostrar que son unas personas que se toman el tiempo para sí mismos, y eso también significa que ustedes demuestran que ustedes se quieren de esa manera. Pero si ustedes dejan todo para la última hora y con todo respeto no hacer el trabajo a lo maldita sea, eso ustedes también están queriendo mostrar que ustedes pues como que no se quieren. Y la verdad es que, chicos, la verdad es que apréndanse a quererse ustedes en todo tiempo, y una manera de quererse, una manera de mostrarse que ustedes sí realmente se quieren es cuando ustedes hagan un trabajo, ustedes el trabajo lo hacen con suficiente calma, con suficiente tiempo, entre otras cosas más. ¿Listo? Entonces, yo estoy pendiente de ustedes para las 3 actividades evaluativas. Yo voy a estar muy juicioso, ahí pendiente del profesor, que si tengo esta duda, dice, claro, yo con mucho gusto le puedo colaborar. Y para eso están habilitados los canales de la universidad y el canal de grupo en Telegram. ¿Listo, chicos? Dicho esto, vamos a analizar la última parte de escritura pública, porque la semana siguiente vamos a analizar lo correspondiente al registro civil de personas. Ela, levantaste la mano. Profe, sí, qué pena, es que tenía una duda respecto de la última clase. No, mentira, duda no. ¿Qué sucede, perdón, cuando una escritura en alguna parte queda mal hecha? O sea, ya se hizo el documento, pero evidentemente revisándolo, se observa, era una notaría única en un municipio, y cuando se digita o se realiza la escritura, se coloca notaría octava de ese municipio. En ese caso, ¿qué se debe hacer ahí, profe? Bueno, en ese caso, espero que aquí hay alguien que está entrando. Bueno, la clase de hoy justamente vamos a hablar de esas correcciones, pero de correcciones y de las nulidades. El punto es el siguiente.
En este caso, nosotros no podemos entender que se deba corregir porque es que, bueno, hay que mirar también lo que son factores de competencia y todas esas cosas. Si la escritura debía adelantarse ante el notario único y apareció notaría octava tal, entonces lo que debemos entender es que la escritura es nula. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sencillamente la escritura está otorgando, está siendo perfeccionada ante una notaría que no tiene competencia. Y los notarios están sujetos a una competencia, están sujetos a una competencia territorial, y esa competencia territorial es la que a mí me indica, bueno, por ejemplo, para temas de matrimonio, ¿dónde es que se quieren casar? La realidad es que la gente dice, no, es que yo me quiero casar en Cartagena porque allá Cartagena es playa, brisa y mar y vamos para la playa a curar el alma, entre otras cosas más, ¿sí? Pero lo cierto es que la ley dice es en el domicilio de los contrayentes. Y si Cartagena, y el concepto de domicilio no es vamos allá solamente un fin de semana, sino que es donde la persona tiene su lugar de residencia, su lugar de habitación, donde tiene su vida, incluso donde tienen sus intimidades, entre otras cosas más, y no es precisamente en Cartagena, sino en Bucaramanga, entonces todo apunta a que sea acá en Bucaramanga que se realice el correspondiente protocolo, ¿sí? Es razón por la cual se debe tener en consideración la clase de acto para poder determinar, bueno, esta escritura pública debe ser anulada, sí o no. Que es un error muy burdo por parte de la notaría, sí es un error muy burdo, porque se supone que yo debo ser consciente que yo soy la notaría única y no soy la notaría octava, ¿sí? Yo debo ser muy consciente de eso, ¿sí? Y más en un municipio donde solamente hay un único notario. Entonces, eso es lo que yo observo en ese caso, Ela. Profe, no, es que cuando se hace la descripción del inmueble, entre los primeros artículos de la escritura, yo digo por error, pues obviamente esto pues fue una compraventa y obviamente pues a veces uno confía de lo que le entregan y a veces también por la carrera y entiendo también que uno no debe cometer esos errores, o sea que el momento en que se extiende, uno confía en lo que extiende la notaría y normalmente pues le dejan a uno a revisar, pero por el volumen, por la extensión de los documentos uno no revisa. En este caso es que cuando se describe el inmueble, o sea, inicialmente se dice, bueno, que por escritura X de la notaría, en esa descripción inicial del Ok, inmueble ok. que está en la escritura, no es por la competencia, profe, sino por la descripción que se hace en ese primer artículo, que se dice en la tradición que por escritura número tal, de fecha tal, Ok. y en ese momento cuando se describe esa notaría, pues no se tuvo en cuenta que no era de la notaría que estaban haciendo alusión dentro de la referencia del documento, profe. O sea, Ok. se hace referencia a, digo así, notaría octava del círculo de un municipio que solamente tiene una sola, es notaría única. O sea, se cometió el error ahí siendo notaría octava de Bucaramanga. Ok, listo. Ya entiendo. Entonces, en ese caso sí tendríamos que entrar a hacer el procedimiento de corrección. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver en esa clase. Yo pensaba que era que, que aquí donde se dice, por ejemplo, acá en esa parte, ¿están viendo la escritura pública? Yo creo que sí. Listo. Que aquí donde se dice, por ejemplo, Luz Elena Caicedo, notaria cuarta del Círculo de Bucaramanga, allí ustedes, allí es donde dice, donde sabe el problema. Y no, esta es acá en esta parte, casi que en la cláusula segunda donde habitualmente se hace esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a entrar en materia y vamos a ubicarnos en lo que dice el decreto. Voy a quitar un momentico la pantalla, ¿sí? Voy a compartir la pantalla acá en el decreto para los que no están viéndolo, ¿sí? Y vamos a ir directamente. ¿Qué es lo que pasa? Comparecencia, otorgamiento, cancelaciones, bueno, actualizaciones. Bueno, pero porque no encuentro el artículo. Bueno,
vamos entonces a mirar, vamos a empezar a mirar el tema de las cancelaciones, porque es básicamente el mismo procedimiento que aplica para el tema de lo que son las cancelaciones, de lo que son las correcciones. En primer lugar, la norma dice una escritura pública, que es entonces una escritura pública como instrumento, pues decimos el instrumento jurídico es un instrumento público que contiene una declaración de voluntad. Y esa declaración de voluntad está sujeta a la observancia de unos requisitos sustanciales y procesales establecidos por el legislador. Palabras más, palabras menos. Y como declaración de voluntad, ¿sí? Como declaración de voluntad, se supone que la escritura pública debe tener unos efectos que se predican mientras que tenga vigencia ese correspondiente documento. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Las escrituras públicas también pueden llegar a dejar de tener efectos. Y habitualmente las escrituras públicas dejan de tener efectos cuando se cancelan. Eso cuando se cancelan. ¿En qué casos nosotros estamos viendo? ¿En qué casos nosotros estamos viendo el tema de una cancelación de escritura pública? Las cancelaciones de escritura pública la vemos, por ejemplo, en el comercio, en nuestra realidad, cuando, por ejemplo, piensen ustedes que tenemos que estamos adquiriendo un crédito hipotecario digamos, con un banco. Bueno, es que todos los bancos son malos, ¿no? Supongamos que sea con el banco BBVA. No sé si el menos peor, pero para mí todos son iguales. ¿Sí? Ahí sí es tan parecidos, tan diferentes, ¿cómo distinguir a un banco de un delincuente? Entonces, chicos, tenemos un crédito con un banco, con el banco BBVA por 80 millones, por 80 millones de pesos. Y cuando se constituye una hipoteca, entonces listo, se constituye la hipoteca con todo lo que son los pasasalvos, etcétera, etcétera. Sí, se indica que la hipoteca va a estar a favor del banco BBVA, entre otras cosas más. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo cancelo o cuando quiero cancelar la totalidad del crédito, sea cumpliendo el tiempo o de manera anticipada, teniendo en cuenta la clase del crédito que yo estoy, que se me está concediendo, porque no es un crédito normal, sino es un crédito hipotecario, sino que es un crédito hipotecario. En estos casos, lo que se debe realizar es, para cancelar la hipoteca, se debe preferir otra escritura pública. Esa es la regla general. Otra escritura pública. ¿Listo? Otra escritura pública, ¿en qué sentido? Se debe indicar en esa escritura pública, se debe indicar, chicos, que se cancela tan, por cuanto, etcétera, y que se quedan sin efectos. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, estaríamos frente a una misma relación jurídica, digamos, habrían dos escrituras públicas. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para compartirles acá la pizarra. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Se supone que, digamos, hay una misma relación. ¿Sí? Hay una misma relación. Y en esa relación, digamos, hay acreedor, entonces está el banco BBVA y por el otro lado vamos a colocar aquí de ejemplo a quién. Bueno, no vamos a colocar acá a nadie de ejemplo, sino que vamos a colocar a don Retinelito Martínez. Retinelito Martínez. ¿Listo? Y en esa relación contractual, sí, que es un contrato, por demás es un contrato de mutuo, ¿sí? Con interés, que está regulado en el Código de Comercio, ¿sí? Es un mutuo con interés porque es un mutuo bancario. Entonces, ¿qué decimos? En ese primer escenario, nosotros observamos cómo es que se profiere una primera escritura pública. Es la escritura pública por medio de la cual a mí me conceden
el crédito, ¿listo? ¿Listo? Y allí, en ese, como a mí me conceden ese crédito, a mí me obligan a poner en hipoteca la relación, ese inmueble, ¿listo? Entonces, tenemos esa primera escritura pública. Cancelamos el crédito, entonces se supone que también se debe cancelar la hipoteca. ¿Qué es lo que ocurre? Se tiene que proferir una segunda escritura pública. ¿Listo? Y aquí en la segunda escritura pública se tiene que decir, listo, nosotros acá estamos cancelando, ¿sí?, la hipoteca constituida por efecto de otra escritura pública. ¿Listo? Podemos perfectamente decir eso. El punto es, ¿cómo hacemos nosotros o bastará sacar la escritura pública, la segunda escritura pública, para entender que se canceló la primera escritura pública? La respuesta es no. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué no es suficiente? Por la sencilla razón de lo que dice el artículo 1766 del Código Civil. Alguien que por favor pueda abrir en sus pestañas, en su pestaña del celular o del computador, ahí, en fin, y pueda leer el artículo 1766 del Código, del Código Civil. Profe, 1766, simulación. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en la escritura pública no producirán efecto contra terceros. Solo producirán las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Ok. Habitualmente la doctrina utiliza ese artículo para sustentar el tema de la simulación. La simulación es colocar una relación o establecer, digamos, una relación jurídica de la cual está desprovista de efectos jurídicos en la realidad, bien porque lo que se está pactando entre las partes es otro negocio totalmente diferente al que se está anunciando por medio del instrumento, o porque realmente no hay nada. Y en ese sentido, frente a esa nada, pues no hay ningún efecto. O cuando, por ejemplo, en el primer caso, nosotros pactamos unas condiciones diferentes, pero entonces esas condiciones diferentes las dejamos pactadas en un documento por aparte. Eso es lo que suele entender la doctrina jurídica colombiana, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para dar sustento sobre este artículo a la teoría de la simulación, sea simulación relativa o simulación absoluta. ¿Qué es lo que pasa? El inciso segundo de este artículo aquí nos está mencionando que hay contraescrituras públicas. Entonces, que digamos que una escritura se opone a otra. ¿Listo? Y entonces decimos, cuando estamos cancelando una hipoteca, nosotros estamos aquí en un ejemplo claro de contraescrituras públicas. Porque en un primer ejemplo, nosotros estamos constituyendo, pero la segunda escritura pública, nosotros estamos cancelando. ¿Cómo hacemos nosotros para poder entender que la hipoteca se ha cancelado, o cuál es el efecto, o cómo nosotros debemos darle la mejor interpretación tendente a que se produzca el efecto jurídico correspondiente entre estos dos instrumentos? La respuesta nos la da el artículo cuando dice, no van a producir efecto siempre y cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de una escritura matriz. ¿Sí? ¿Cómo así? La escritura original, ¿sí? ¿Cuál es en este caso? Chicos,
¿Cuál sería la primera escritura? O bueno, ¿cuál sería la primera escritura o cuál? La compraventa del inmueble, profe. O bueno, más que la compraventa del inmueble, en este caso es la de la hipoteca, la de constituir la hipoteca. ¿Listo? Entonces, acá decimos, oye, espera un momentito. Digamos, esta es la escritura matriz. ¿Listo, chicos? Entonces aquí voy a cambiar colorcitos y tales y pascuales. ¿Listo? ¿Por qué decimos que es la escritura matriz? Porque es la escritura en la cual se originan todos los efectos jurídicos. ¿Listo? Y si se puede decir, esta escritura pública subsecuente es una escritura derivada de. ¿Listo? Es una escritura derivada de. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? La ley me dice, para que el efecto de la contraescritura pueda reputarse entre las partes, ¿sí? Al lado dice, debe tomarse nota del contenido de esta escritura pública. No sé si ustedes están viendo el cursor de la escritura derivada, ¿sí? Se debe tomar nota de esta escritura pública, ¿sí? Al margen de la escritura matriz. ¿Cómo así que al margen? Vamos ahora a pasar aquí al contenido de esta escritura pública. ¿Sí? Al margen sería que aquí, en este caso, nosotros dejemos constancia de esta manera, para que ustedes puedan ver. ¿Listo? Digamos, acá, dice, esta escritura, no sé si ustedes están viendo por acá bien, o creo que me va a tocar buscar un color mucho más fuerte. Pero se ve muy poquito. Listo. Si yo lo coloco, espera, perfecto. Si yo lo coloco así, no, creo que no sé. Creo que tiene que ser un amarillo, para que ustedes puedan ver. ¡Menos! Madre. ¿Cuál? Chicos, ayúdenme. Ah, bueno, aquí no. Digamos, aquí, de esta escritura pública. No, chicos, y la madre le está pelando aquí. Oscuro. ¿Cómo? Es que estaba intentando con oscuro y no sale. O bueno, listo. Entonces, acá. Esa escritura pública fue cancelada mediante escritura pública número tal. ¿Listo? Esto debe quedar aquí al margen, en cualquiera de los márgenes de la escritura pública original. ¿Listo? O sea, esto que yo aquí acabo de anotar debe quedar aquí al margen. ¿Para qué? Para que entre la escritura matriz y la segunda escritura haya un nexo, haya una relación de, ¿sí? Haya una relación de consecuencia, hay una relación de continuidad en cuanto a los efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque deben recordar que cada escritura pública es independiente. ¿Sí? Es independiente. El mismo procedimiento lo debemos hacer cuando nosotros queremos aclarar una escritura pública por una segunda escritura que en este caso se llama escritura de aclaración. ¿Listo? Entonces, allí aclaramos que determinadas cosas, entonces aquí decimos, esa escritura pública no que haya sido cancelada, sino que fue aclarada mediante escritura pública número tal, del día tal, notaría tal, de Bucaramanga, o de Cartagena, o de Bogotá, o de Cali, donde ustedes mejor quieran hacer la vaina, según sea el caso en concreto. Pero aquí el punto es, siempre que nosotros querramos modificar los efectos jurídicos de la primera escritura pública, siempre debemos nosotros acudir al procedimiento de anotar al margen de la escritura original los efectos jurídicos
que se estipulan o que se prevén por la segunda escritura. ¿Listo, chicos? Veamos pues, en este caso, tenemos acá una escritura pública de compraventa. ¿Listo? Una escritura pública de compraventa que se adelanta, digamos, bajo el supuesto que los efectos jurídicos se reputaron perfectos, en el sentido que supuestamente las partes cumplieron y resulta que no cumplieron. Que no se cumplió pagando el precio. Y como no se cumplió pagando el precio, entonces nosotros debemos declarar, nosotros debemos proceder a resolver el contrato. Y supongamos que las partes son muy juiciosas y no quieren llevar el tema a litigio, sino que de común acuerdo dicen, no, venga, dejemos aquí la vaina y sigamos adelante. Cada quien por su camino. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que debemos tener en consideración es que la segunda escritura pública, que es una escritura de cancelación, o una escritura de cancelación por cuanto están resolviendo el contrato, esa segunda escritura se protocoliza siguiendo todo el mismo ritual, ¿sí?, que se ha visto a lo largo y ancho de estas sesiones. Es decir, la recepción, la extensión, el otorgamiento, el otorgamiento de la autorización que se llega al protocolo, pero para que pueda tener efectos jurídicos respecto de lo previsto en la relación originalmente constituida por la escritura primigenia, por la escritura matriz, yo debo colocar acá al margen, ¿sí?, que la escritura fue cancelada. ¿Listo? La escritura pública fue cancelada mediante escritura pública número, digamos que fue cancelada por efectos de escritura pública número 23.4 de octubre de 2021. Y aquí yo creo que me toca así para que haya el contraste y me puedan ver. ¿Listo? Entonces, si no existe esta anotación, no podemos decir que la escritura pública de compraventa en este caso sea una escritura pública cancelada, resuelta, que el negocio jurídico se haya resuelto. No podemos decirlo de esa manera. ¿Sí? No podemos decirlo. Sino que va a continuar con sus efectos, etcétera, etcétera, hasta que no se haya realizado esta anotación, escritura pública, para que después no mal piensen. ¿Sí? Entonces, tenemos en consideración esto. Espera un momento. Entonces, en conclusión, para que tengamos en consideración que los efectos de esta compraventa se entienden cancelados, nosotros debemos considerar siempre esa anotación al margen, para que de esta manera nosotros podamos realizar, para que la interpretación no sea de que a la contraescritura, ¿sí?, de cancelación, ¿sí?, o de aclaración, no se le dé efecto jurídico o no la tengamos en consideración, sino que, por lo mismo y tanto,
la consideremos como una unidad inescindible. ¿Listo, chicos? ¿Hay hasta el momento alguna inquietud? Profe, una pregunta. Bueno, se constituye la hipoteca en una notaría X. La escritura donde se levanta esa hipoteca, ¿tiene que hacerse en la misma notaría o se puede optar por otra? No, puede optarse por otra, pero entonces en ese caso habrá que informarse a la escritura, a la notaría donde se sacó la escritura pública original, sí, que espera un momento, a la escritura original, sí, a la escritura pública original, bueno, a la notaría principal, a donde se promovió la escritura pública original, hay que informarle que se canceló para que ellos hagan la correspondiente anotación. ¿Listo? Se puede sacar. O sea, lo más lógico es que pues se haga en la misma notaría y con eso nos ahorramos el tiempo, porque es la misma notaría la que pues tiene como tal ese efecto del caso, ¿sí? O sea, sabe que ellos fueron los que sacaron esa misma escritura. Pero si no es así, no hay ningún problema, solamente que hay que informar de eso a la notaría donde se profirió el primer acto. Listo, profe, gracias. Profe, pero esa información la tienen que hacer las personas que intervienen en la escritura o la hacen entre las notarías. ¿Cómo? Esa información de decirle a la otra notaría, por ejemplo, en el caso que dice la compañera, si la hago en otra notaría, ese deber de comunicarle a la otra notaría, ¿lo tengo que hacer yo, que estoy haciendo la escritura, o entre las notarías lo hacen? Generalmente se hace entre notarías. Generalmente se hace entre notarías, Mayar. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra inquietud? Respecto a lo que se escribe al lado del margen, como se lo tiene ahí, ¿esto se le escribe al lado de donde dice matrícula inmobiliaria o independiente puede ser? No, no. Eso es al margen. No que al lado de matrícula inmobiliaria ni nada de eso, ¿sí? O sea, Cualquier lado del margen, ¿sí? sí, puede ser en cualquier lado. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Pero tiene que ser al lado. Así como, digamos, aquí aparece la firma, o sea, de la notaria para efectos de protocolo, no queriendo indicar con eso que esa es la firma de autorización, ¿sí? Así como aparece esta firma de Luz Helena Caicedo Torres, así es como debe aparecer la anotación marginal. ¿Listo? ¿Listo, señorita? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a seguir avanzando y vamos a responder directamente la pregunta de Ela que formuló al principio. Cuando nosotros tenemos que corregir, estamos ubicados en dos escenarios. ¿Corregimos antes de que la escritura pública sea escritura pública? ¿O corregimos después de que la escritura pública es ya una escritura pública? ¿Listo? Cuando es antes de, nosotros debemos considerar que estamos entonces en la etapa preliminar o en la etapa de recepción, extensión y estamos cerca ya del otorgamiento. Cuando entre la recepción y el otorgamiento, allí ocurre la comparecencia de las partes. En esa comparecencia, ¿qué es lo que se hace? Llegan y le leen a uno un borrador, digamos que le leen esto, que en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, escritura pública de Colombia, número tal, ante el despacho de la doctora Luz Helena Caicedo Torres, notaría cuarta de Bucaramanga, zona Cristina Roldán Pavón, mayor de edad, vecina y residente de estado civil casada, con sociedad conyugal vigente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en este caso? Se lee absolutamente todo. Cuando nosotros encontramos un error, por ejemplo, que nuestra cédula de ciudadanía quedó mal, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente. Nosotros acá encerramos, ¿sí? Nosotros acá encerramos esto, así con rojo, encerramos,
Y aquí al margen hacemos la anotación, tan, de cómo es la verdadera cédula de ciudadanía. Que el nombre quedó mal, que no es Marisela con S, sino que es con C. Entonces acá anotamos lo mismo, siguiendo la misma situación. Que nosotros encontramos que, por ejemplo, voy aquí a borrar, que por ejemplo nosotros encontramos que la matrícula inmobiliaria quedó mal escrita, o que la dirección de la casa quedó mal escrita, o el nombre quedó mal escrito. ¿Qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros aquí anotamos entonces que no se llama el Bijagual, sino que se llama el Chaparral. Lo anotamos. ¿Listo? Y esas observaciones son las que entra a realizar la notaría para su correspondiente corrección, para que de esta manera entonces se proceda a, ¿sí? Se proceda a protocolizar el instrumento por el otorgamiento de las partes y la autorización del notario. Todas ambas expresadas por la firma de cada uno, ¿sí? La firma de las partes, otorgamiento, y la firma del notario, autorización. ¿Listo? Ese es el primer escenario. Cuando estamos en la comparecencia, nosotros lo que hacemos es, a nosotros nos leen, ¿sí? Nos leen el instrumento para decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y revisamos lo que son los nombres. Revisamos lo que son las direcciones, revisamos lo que son los numeritos como tal, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente. Si encontramos un error, ¿sí? Si encontramos un error, entonces nosotros hacemos esa situación. Informamos, encerramos o se encierra con rojo, y al lado marginal, al lado se dice, bueno, se debe entender que realmente es esto, eso y eso, y se corrige por parte de la notaría antes de que la escritura pública sea escritura pública. Y entonces, después de que se corrija, firma las partes y firma el notario. Después de que se haya realizado la escritura pública, si encontramos que hay algún error, el procedimiento es básicamente el mismo, solamente que se hace ante la misma notaría. ¿Y qué implica? Lo que implica es que ya deba realizarse una segunda escritura pública corrigiendo, ¿sí? Entonces, informamos a la notaría que los errores son tales y tales y tales y tales, encerramos con una copia de la escritura pública, encerramos y decimos, esto es lo que se debió indicar en su momento, y la notaría lo que hace es proferir el correspondiente acto llamado escritura pública, corrigiendo la escritura, corrigiéndola, y de esa manera se entiende corregido. Solamente que para que haya esa correspondencia, para que haya esa relación entre fulano y fulano, entre las dos escrituras, se debe también que tener en consideración que al lado, ¿sí?, se debe indicar, esta escritura pública fue corregida por la escritura pública número XXX. O sea, además de corregir, ¿sí? Porque cuando estamos corrigiendo estamos sacando una contraescritura. ¿Listo? Esa contraescritura, de ello debemos dejar constancia en la escritura original, ¿sí?, mediante una anotación diciendo, esta escritura pública fue corregida por medio de escritura pública número tal. ¿Para qué? Para que la unidad, para que la interpretación de la voluntad de las partes se deba considerar de manera conjunta por los instrumentos públicos que existen allí por esa coligación. ¿Listo, chicos? Profesor, una pregunta. Cuéntenme. Bueno, el momento de corregir la escritura pública, la original, ¿cuánto es el tiempo máximo en espera de entregar la escritura a la persona? ¿Cómo? Al momento de corregir la escritura pública, la corrección, para un ejemplo, para la original ya, ¿cuánto tiempo demora la notaría en entregarla?
La escritura correcta. La, sí, seg- en la cuanto a segunda la... escritura. La segunda escritura, Sí, señora, que se corrige la... no. Esos tiempos sí ya depende de la notaría. Yo no puedo llegar aquí en clase y decir, no, venga, eso se demora 2 meses o 15 días, no, porque es muy irresponsable de mi parte decirlo. Máxime cuando cada notaría tiene su propio método de trabajo. ¿Vale? Ok, Profe. gracias. Listo. Ela levantó la mano. Sí, señor. Profe, no, 3 preguntas. Es que como yo soy la afectada aquí y yo soy la propietaria y tengo esa duda. Bueno, primero, ¿quién es ¿soy yo la que solicito esa aclaración a la notaría? Sí. O sea, no tiene que intervenir el vendedor en su momento. O bueno, En su momento, realmente en ese caso, o sea, si la escritura pública implica la declaración de una sola persona, pues es una sola persona. Pero si se trata de una compraventa, lo correcto y lo que se exige en este caso es que sea la voluntad de los dos aclarando. Es decir, listo, los creo dos que tienen que ir a aclarar. Los bueno, dos tienen que aclarar. 1. 2, me imagino, y eso es lógico, tendrá un valor, ¿no es cierto? Pero no es el mismo valor de la escritura inicial, profe. Exacto. No es el mismo valor. Ah, bueno. Y tercero, ¿eso va a registro, profe? Sí. O sea que hay que hacer todo el procedimiento completo, profe. Sí, claro. Hay que hacer el procedimiento completo. ¿Listo? Dios mío. Bueno, Ajá. listo, profe. Bueno, Listo, ahora, gracias. vale, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos hablando de una escritura pública de cancelación, por ejemplo, si vamos a cancelar la hipoteca del banco BBVA, que en su principio había indicado, esa escritura pública nosotros no debemos aportar, en ese caso, nosotros no debemos aportar los pasisalvos. Los pasisalvos se aportan es cuando, digamos, en el caso de la primera escritura, digamos que cuando se trata de una escritura de compraventa, ahí en ese caso nosotros exhibimos los comprobantes fiscales. Pero cuando nosotros vamos a terminar la relación, cuando vamos a terminar la relación, no se hace necesario aportar que el inmueble se encuentra paz y salvo, que haya pagado el predial, que haya pagado la administración de la propiedad horizontal, que haya pagado lo de la valorización, etcétera. No es necesario, porque en este caso nosotros no estamos creando un nuevo derecho, estamos extinguiendo el derecho, ¿listo? Ese es el único caso donde uno puede decir, a esta escritura pública yo no le aporto lo que son los pas y salvos, y en general los comprobantes fiscales, ¿listo? ¿Alguien levantó la mano? Señorita, le escucho. Profe, esto respecto, una duda respecto a lo de la compañera Sonia. Por ejemplo, si la escritura pública está mal, para yo corregirla, ¿cuánto tiempo tengo de ir al notario para que me sea corregida o No. de pasar un año? No, espera. Yo entendí de la compañera Sonia es que, listo, yo voy allá a la notaría y cuánto tiempo se demora el notario en sacar la escritura pública, ¿sí? Ahí yo le respondo, venga, yo no puedo responderle eso porque es que eso varía dependiendo de la metodología de trabajo de cada notaría, ¿sí? Es como que sí, o sea, es algo incierto, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué momento yo puedo hacer la corrección? En cualquier tiempo. ¿En qué momento puedo hacer yo la aclaración? En cualquier tiempo. Solo que si nosotros miramos las reglas de la buena fe, si nosotros entendemos, si nosotros aplicamos ese principio de la buena fe, al momento de valorar los comportamientos de las partes, pues uno entiende que entre más rápido mejor. ¿Sí? Entre más rápido mejor. ¿Listo? Porque eso, digamos que eso nos permite indicar que pues la relación, o sea, que allí hubo un comportamiento diligente, que allí hubo un comportamiento cuidadoso frente a sus declaraciones, ¿sí? Porque quedaría muy sospechoso que haya una segunda escritura pública, pero que digamos que fue aclarada 5 años después, cuando realmente, a ver qué fue lo que pasó acá. Sí, si es que teníamos que aclararlo, aclaramos, digamos que en 15 días, en un mes, sí, o sea, algo muy cercano, no en 5 años. ¿Listo, señorita?
Listo, profe, sí, señor. Listo. Ela. Bueno, profe, a mí sí fue porque resultó que el predio tiene unas dificultades, pero son históricas, son de hace mucho tiempo. Por esto mismo, y ahí sí entendí, profe, lo que su merced nos recomendó en la última clase, que es tener los planos del predio. Pues ahí hay una dificultad, hay unas diferencias en las áreas históricas, entonces ahí fue donde empezamos a hipanar toda todo lo que era la tradición del inmueble, y evidentemente viene un inconveniente anterior. Pues es que, profe, es que esto es una historia larga, pero en ese sentido yo realmente no me había dado cuenta, es una escritura de hace 5 años, pero usted dice que en cualquier tiempo se puede hacer la corrección, se puede hacer la aclaración. Sí, pero en este caso, ya que usted está hablando de aclarar linderos, ¿sí? O sea, una cosa es que yo vaya a corregir errorcitos, pendejos de numeritos, una cosa así, sin que haya una afectación sustancial del asunto. El punto es que listo. Antes uno podía hacer esas escrituras de aclaración de área, ¿sí? Así común y corriente, así digamos como lo estamos explicando. Hoy no, nosotros tenemos que ir ante la autoridad correspondiente, que en este caso es el IGAC, ¿sí? Para poder realizar esa aclaración. Sí, o sea, ese trámite como ya, porque eso ya se hace ante la Agustín Codazzi, porque la modificación de los linderos o la aclaración de los linderos es un tema que afecta el derecho sustancial que se dispone en, ¿sí? Entonces, esa situación tan delicada ya no puede ventilarse o ya no puede resolverse por medio de este instrumento de la escritura pública subsecuente, sino que tiene que ya es acudirse a un trámite administrativo que, pues, listo, el IGAC lo que hace es proferir el acto administrativo que se inscribe posteriormente en el registro de instrumentos públicos. ¿Listo? Siempre debe tener en cuenta, Ela, que para ese caso en concreto, lo que debe realizarse es, listo, el procedimiento bajo la impronta de que sus vecinos están de acuerdo con que digan, no, es que el inmueble sí colinda de esta manera, porque si no, le toca un proceso de deslinde y amojonamiento. Sí, profe. No, ya se solicitó el concepto al IGAC, estamos pendientes de que se haga pues esa delimitación, porque se supone pues en documentos está un predio montado sobre otro, en documentos, y esto es histórico, profe. O sea, esto fue cuestión de una sucesión que luego se dio una venta, bueno, ha sido una cantidad de operaciones dentro del inmueble, pero en últimas, y vanando ya todo, resultó que un predio estaba encima de otro. Sí. Ya un momentico. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Señores, señoras, compañeros. Uy, que digan, yo, ese compañeros y no, jamás. Pero había que mirar a ver si los chicos estaban despiertos porque, profesor, ¿cómo así? Si es que usted no habla de esa manera. Sí. ¿Hay alguna otra inquietud, compañeros? ¿Todo ha sido muy Eso es claro? un lenguaje incluyente, profe, no se preocupe. No, el lenguaje incluyente es que yo aprenda a hablar en señas. Sí, o que yo aprenda a escribir en braille. Eso sí me parece incluyente. Porque o sea, con todo respeto, o sea, lo que yo creo, y que no es camisa de fuerza para ninguno de ustedes, y que esa es la razón por la cual no hablo de esa manera, es si una persona se siente excluido por una letra o por una sílaba, yo creo que tiene un problema bastante grave en su psiquis, porque el lenguaje del español tiene la partícula del artículo neutro, y ese artículo neutro se consigue por los, en lugar de decir
los hermanos y las hermanis, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Sí, entonces como que, o sea, está ese español neutro y no es caprichoso, no es caprichoso, ¿sí? Sino que realmente, o sea, en fin, eso no vamos a hacer esta clase tampoco, una clase de español, pero al respecto yo creo que les voy a tener que enviar o compartir a los que quieran un artículo de Héctor Abad Faciolince hablando justamente de eso, porque él fue criado en un ambiente de mujeres y decían chicas y él no se sentía excluido, sino que pues ya sabían que pues, o sea, estaba ahí y él no creció con ninguna pendejada de esas, con todo respeto. Daneli o Danili, Es Danili, profe. Danili. Yo tengo una consulta, pues es que yo pues vivo en ¿Pero un, que genera honorarios o no? pues yo no sé, profe. A ver, Que en mire, clase. que, bueno, nos dieron un inmueble que fue por lo de la avalancha del 2005, ¿sí? Entonces, pues uno mirando esto tiene un plano territorial distinto, o no sé, pues la casa debían entregarla atrás construida y la casa solamente la entregaron construida al frente. Esto tenía que tener segundo piso hasta la parte de atrás, con todos los servicios de baño y todo eso, con todos los servicios del hogar, pero entonces solamente se entregó la parte de adelante. ¿Uno qué puede hacer? Así se entregaron todas las casas del barrio, de mi comunidad, pues. ¿Uno qué proceso podría llevar ahí como para que se investigue el por qué no se entregaron las casas como debía? No, eso que cuente que investigar, porque eso no es cuenta investigar, es que, o sea, si ¿hubo compraventa o qué? Pues, profe, pues mi mami me decía que a ellos les tocó pagar una cierta parte o sea, aportar una cierta cantidad de dinero para que se les guardara la casa y se le fuera entregada. Ok, a ver, Dani, primero que todo, hay que mirar las condiciones del contrato de compraventa. Uno. Dos, hay que mirar también por demás las condiciones. Uy, alguien me sacó porque, no sé. Hay que mirar por demás las circunstancias propias de de cada compraventa. ¿Por qué les digo eso? Porque la regla general es que aquí en este caso no es de investigar. Aquí esto es ya de entender que hubo que hubo un incumplimiento del contrato. ¿Sí? Hubo un incumplimiento en el contrato en el sentido que pues allí se habían comprometido las partes, en ese caso el vendedor, a entregar el inmueble con determinadas condiciones, tales, Profe, e incumplió. y si en el caso Ellos el incumplieron. vendedor, por decirlo así, fue la alcaldía, porque pues las casas las tenemos por la alcaldía. Sino que en Pero el ¿quién les vendió a ustedes? ¿Quién les vendió a ustedes? o sea, la alcaldía fue la que nos reubicó, por decirlo así, porque nosotros estábamos en un asentamiento. Entonces ellos nos reubicaron, nos cobraron cierta parte, no sé cuánto específicamente, y nos dijeron que la casa iba a ser entregada de tal y de tal manera, pero simplemente vinieron 2 pisos y con unos ladrillos muy mal, la verdad. Eso pasa con el subsidio social, a ver, definitivamente. El contrato se debe resolver en todo caso. Se debe resolver y pues, o sea, la regla general es, el contrato se resuelve por cuanto allí hubo un incumplimiento. O bueno, él apuntaría a tener que resolver el contrato. Apuntaría a que tenga que resolverse el contrato. ¿Sí? Siempre y cuando el incumplimiento de las partes sea un incumplimiento grave y definitivo. ¿Sí? O sea, aquí ya estamos hablando es en la óptica ya no de notario de registro, sino de contratos civiles y comerciales con Lucky Grossman. Entonces, debemos tener en consideración eso, que si hubo un incumplimiento grave, un incumplimiento definitivo, el contrato se debe resolver. ¿Listo? El contrato se debe resolver. Si no, lo que nosotros debemos hacer es ejecutar el contrato. ¿Cómo así ejecutar el contrato? Claro, es ir ante un juez de la República por medio de un proceso ejecutivo y solicitarle al juez que obligue al vendedor a entregar, o en este caso es una obligación de hacer, es entregar o realizar las obras en esas condiciones determinadas. ¿Listo? Para que de esa manera, digamos, se pueda conservar el contrato y por lo mismo tanto se puedan conservar los efectos que se han dado en ese contrato.
En cuanto a la resolución, lo que se debe también tener en consideración es si en llegado caso se ha estipulado alguna condición a la cual se haya renunciado, a la resolución como derecho a solicitar judicialmente la terminación del contrato por incumplimiento, en esos casos lo que uno debe hacer es, bueno, lastimosa y forzosamente debes ya ejecutar el contrato. ¿Listo? Digo eso desde la perspectiva ya propiamente del derecho privado, ¿sí? En el sentido que, supongamos que sea el contratante, sea el vendedor, una persona natural, una persona jurídica de derecho privado, ¿sí? Ahora, si ya estamos, ya en el caso que me está comentando Danili, que es la alcaldía la que está investigando, bueno, ustedes ya determinarán lo concerniente a, bueno, si nosotros presentamos esa vaina, ponemos queja ante la Procuraduría en el sentido de que pues hizo esto y esto otro, y en llegado caso si se avisora un detrimento patrimonial ante la Contraloría, porque eso yo ya no creo que eso sea un tema propiamente de la alcaldía como tal, sino del contratista que contrató la alcaldía. ¿Listo? No sé la que tenga la que pueda compartir al respecto. Pues, profe, es que eso ahí tiene tanto de largo como de ancho, porque es que siempre hay a ver, se supone que esos proyectos son socializados, se refleja qué es lo que se van a entregar, o sea, esos procesos tienen mucho control social, uno no entiende tal vez por qué, bueno, ahí hay de todo un poquitico, pero se puede denunciar eso, profe, o sea, es que realmente hay un perjuicio y se supone que todo eso fue cobrado y tenían unos parámetros, esos proyectos tienen unas especificaciones y el contratista tiene que hacer lo que se le dice en el contrato. Y vuelvo y digo, eso todo es origen de un proyecto social que tiene mucho control. Entonces no creo, pues obviamente hay que revisar bien todos los documentos, profe, pero eso podría dar en muchas cosas, en investigaciones de tipo fiscal, penal, disciplinario, o sea, hay varias cositas ahí. Listo. Listo, gracias, Ela. Listo, Danili. Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Yo había visto que como que Alejandra quería hablar. No sé si es mi primera impresión. ¿No? Bueno. Vamos a ir con el último tema de escrituras públicas y lo vamos a agotar de manera rápida porque el tema es rápido. Sí, eso no hay ningún pierde en este caso, y nos remitimos al artículo 99 del decreto 960 de 1970. Y aquí es el tema de los actos notariales inválidos. ¿Listo? ¿Qué es la nulidad? Alguien que diga, o que diga en sus propias palabras, ¿qué es nulidad? ¿O qué entiende por nulidad? Chicos. Efectos, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Dejar sin efectos. Listo, que no tienen efectos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Por ejemplo, Mayerly. ¿Qué entiendes por nulidad? Prácticamente que no existe, que no tiene valor. Que no existe, que no tiene valor. Compañero Divaccio. O Divacchio. No sé, Divaccio. Profe, gracias por ese espacio. No, pues que verdaderamente no funciona, no sirve, queda nulo, queda excepto, no tiene validez. Ok. Listo, vamos a ver qué más por acá. Vamos a ver qué más por acá. Un momentico. Listo, no tiene efectos. Vamos aquí bien. Vamos a mirar a la compañera Jenny Vega Ardila. Sí, profe, se entiende más o menos por eso, que es algo que no tiene validez, que no se puede aportar a nada. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo decimos que una cosa es válida, que un acto es válido? Más o menos. Jenny. Cuando tiene todo correcto, profe.
¿Y cuál es el parámetro para decir que todo es correcto? Pues ahí sería, digamos, como los documentos, lo que estábamos hablando, pues lo que se estaba comentando sobre, digamos, el número de cédula, que el nombre esté correcto, que Listo. la dirección sea la correcta. Listo, esos son los pasos a pasos, pero pero ¿cuál es el fundamento para poder yo decir esos documentos faltan, eso, y eso? ¿Cuál es el fundamento? Profe, porque ¿Cómo, se profe? amplía bajo la ley. La La ley. norma, profe. ¿Quién dijo eso? Dice que los artículos. La ley, claro, chicos. A ver, y bien por eso. Eso hubo en el ejercicio de llevarlos a la respuesta. La categoría de validez es el negocio jurídico o el acto existe, solamente que esa existencia tarde que temprano tiene que desaparecer, ¿sí? Porque ese acto no se ajusta a unos parámetros muy puntuales que dice la ley. ¿Listo? A unos parámetros muy puntuales que dice la ley. ¿Cómo se sanciona eso? Por medio de la nulidad. Entonces, ¿qué es la nulidad? La nulidad es una sanción que busca privar de efectos jurídicos a aquel acto que no se ajusta a lo que la ley establece. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nosotros encontramos que aquí en el decreto, artículo 99, se dice que desde el punto de vista formal? Bueno, porque también hay nulidades de carácter sustancial. ¿Cuáles son esas nulidades de carácter sustancial? Las que están previstas en el Código Civil, en la legislación sustancial, en el Código de Comercio, ¿sí? ¿Cuáles son esas nulidades desde el punto de vista sustancial? Bueno, nulidad absoluta o nulidad relativa. La nulidad absoluta que se puede dar por objeto ilícito, causa ilícita o por un acto celebrado por un incapaz absoluto, ¿sí? Y la nulidad relativa cuando el acto ha sido celebrado o el negocio jurídico ha sido celebrado con vicio de consentimiento predicable en uno de los sujetos contratantes, error, fuerza o dolo, que esos son los vicios de consentimiento, pero al mismo tiempo cuando el acto ha sido suscrito con un incapaz relativo. Eso además de las otras circunstancias que pues a nivel sustancial el legislador puede decir este acto se sanciona a título de nulidad absoluta o con nulidad relativa. ¿Listo? Cuando encontramos en consideración en oposición lo que dice el artículo 99 del decreto, se dice desde el punto de vista formal. ¿Por qué desde el punto de vista formal entonces? Porque nos concentramos exclusivamente en el procedimiento para que la escritura pública sea perfeccionada. ¿Listo? O sea, entendamos que la escritura pública no es como tal un contrato, sino que es un instrumento. Y como instrumento, entonces, la óptica que debemos hacerle a ese instrumento es de resorte formal, procedimental. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entendemos que que una escritura pública, por ejemplo, ¿sí? Es una escritura pública nula. En primer lugar, cuando el notario actúe por fuera de los límites territoriales de sus respectivos círculos. Por ejemplo, que el notario de Bucaramanga aparezca suscribiendo una escritura pública de un inmueble que está en Bogotá. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Por ejemplo. Segundo, cuando faltara la comparecencia del notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representación. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Primera situación. A la escritura pública aparece siendo firmada por el notario, pero 1, 2, 3 o todos los contratantes no firman el documento porque no firman el documento porque nunca fueron. Y aún así aparece el notario diciendo, venga, es que aquí esto es escritura pública porque ajá. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, chicos?
¿Sí me hago entender con esa primera situación? Sí, profe. Listo. Esa es la primera situación. La segunda situación es cuando puntualmente estamos hablando de un caso de suplantación. ¿Sí? Un caso de suplantación. ¿Listo? Donde aparece firmando por mí una escritura pública y yo realmente nunca fui. ¿Listo? Ni siquiera yo delegué en un tercero. Ni siquiera yo constituí un apoderado para que ese apoderado pudiera suscribir la escritura pública por mí. Ela. Profe, pero ahorita, bueno, en esos momentos es más complejo de pronto esa suplantación. ¿Por qué? Porque cuando uno va a firmar la escritura, pues hacen todo el protocolo de la foto y que quede el registro absolutamente toda la trazabilidad para no presumir esa suplantación, profe. ¿En qué momento se podría dar esa suplantación? Cuando la suplantación es perfecta. O sea, al sol de hoy, lo que usted dice es muy cierto y yo iba, y justamente iba a comentar eso. O sea, es cada vez más improbable, pero siempre ocurre. Sería una situación demasiado extraña donde aparezca firmando alguien donde sí. Sí. Y generalmente por esa razón, hoy por hoy las notarías suelen utilizar ese sistema biométrico. Aunque hoy por hoy, con el tema de la pandemia, ojo, con el tema de la pandemia, ahora como que las notarías están volviendo a utilizar, digamos que esos sellos, los sellos, ya no están haciendo tanto o sea, pues están cuidando con el tema de venga que baje, mire a la cámara, etcétera, una sonrisita para la selfie, etcétera, etcétera, ¿sí? Para evitar el tema del contagio, porque yo ya he visto notarías que están haciendo eso. Entonces, aún, o sea, es posible él, ¿sí? Y más aún cuando uno encuentra que en estos tiempos de pandemia, lo que hacen los notarios para evitar el tema del contagio, lo que puede estar de una u otra manera haciendo es propiciar una situación tendente a que haya una suplantación en el contrato, en la escritura pública. ¿Listo? Señor. Bueno, dice, cuando no aparezcan la fecha y el lugar de la autorización, la denominación legal de notario, los comprobantes de la representación o los necesarios para autorizar la cancelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en este caso? Voy a compartirles la pantalla, porque de paso ya queda poquito tiempo. ¿Listo? Me dice la norma, cuando no aparezca la denominación legal de notario ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, que no aparezca la fecha de la autorización. ¿Fecha de autorización cuál es? Aquí en este caso, 13 de marzo de 2013, que no aparezca eso, que no aparezca el número de la escritura pública es 269, que no aparezca que es Luz Helena, la notaria cuarta de Bucaramanga, ¿sí? Aquí en esta parte, que no aparezca, ¿sí? Además de que falten los correspondientes comprobantes fiscales, que en este caso, ¿cómo sería? Que aquí aparezcan los pas y salvos, ¿sí? Como eso es copia, pues no es necesario. Pero que en el original o que al procedimiento no se hayan aportado lo que son los pas y salvos de impuestos prediales, de contribución de valorización, una cosa que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Si no aparecen esos documentos, entonces debemos decir el documento, esta escritura pública es nula. Y además de eso, si no aparecen esas formalidades, también debemos entender que el instrumento es inválido. ¿Listo? Ahora, ¿que es probable que esto ocurra? La realidad, hoy por hoy, muy poco. ¿Por qué? Porque todo ese filtro o todas esas circunstancias siempre las ponen de presente en las notarías al momento de que se va perfeccionando. Doctor, falta este documento, apórtelo. ¿Sí? Y si uno no lo aporta, pues sencillamente, venga, no vamos a poder realizar este acto. O sea, lo sentimos, has perdido. Inténtalo en una próxima ocasión. ¿Listo?
¿Listo, chicuelos? Sí, señor. Listo. Ahora, dice, cuando no aparezca determinada, debidamente establecida la identificación de los otorgantes y de sus representantes o la forma de aquellos o de cualquier compareciente. Es decir, cuando aparece Lucas Grande Jiménez obrando como abogado, pero por ejemplo no aparece debidamente determinada mi tarjeta profesional. O cuando hace falta la cédula de uno de los comparecientes, ¿sí? Cuando no se indica el nombre correcto de la persona, ¿sí? O cuando se dice, por ejemplo, el Cojo Rodríguez en lugar de hacer referencia a, no, es que se llama Juan Roberto Rodríguez, ¿sí? Cuando no aparece esa plena identificación del individuo, ¿listo? Y por último, se dice cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objetos de declaración. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a volver aquí a la escritura original, a esa escritura. Ustedes miran acá y estamos aquí mirando que se está prometiendo, se está vendiendo, no prometiendo, se está vendiendo un inmueble llamado El Vijagual, ¿cierto? Este inmueble del Vijagual tiene unas determinadas circunstancias para la determinación, que tiene este techo, etcétera, 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 listo. ¿Vale? Suponga que solamente aquí se aparezca, estamos vendiendo el inmueble El Vijagual, punto. No se dice cuánto es la cabida, no se dice cuáles son las anexidades, no se dice ni siquiera con quién colinda, entre otras circunstancias más. En ese caso nosotros entendemos que el instrumento es nulo. Es nulo el instrumento. ¿Cuándo no entenderíamos nosotros que hay nulidad? Nosotros no entenderíamos que hay nulidad cuando decimos, por ejemplo, que se está vendiendo un lote de terreno denominado El Vijagual, ubicado en el corregimiento El Paujil, jurisdicción de Matanza, ¿sí? Cuyos linderos están contenidos en la escritura pública número tal. ¿Listo? Entonces digamos que ahí está perfecto. Pero entenderíamos aún así que habría nulidad donde, si miramos la escritura pública a la cual nos remiten esos linderos, si en esa escritura pública hay problemas de alinderación, de alinderamiento, en el sentido que no se mencionan cuáles son los linderos, no se menciona cuál es la cabida, no se menciona cuáles son las anexidades, no se menciona qué tiene ese inmueble. ¿Listo? Si vamos por ese lado, si vamos a hacer esa técnica, de llegar y remitir a otra persona, a otra escritura pública, debemos cerciorarnos que esa otra escritura pública es una escritura pública que sea enteramente válida, o sea, que tenga esos alinderamientos. ¿Listo? ¿Cómo nosotros anulamos eso? Eso se tiene que presentar ante un juez de la República, ¿sí? Ante un juez de la República, el correspondiente trámite de nulidad. Es un proceso judicial diciendo, señor, pues mire, conforme al artículo 99, esta escritura pública es inválida por esta razón. ¿Listo? Y la nulidad en estos casos es una nulidad absoluta porque no se están siguiendo las formalidades, las solemnidades que la ley establece en el caso en concreto. ¿Listo, señores? Señor. Perfecto. Siendo así, las 9 de la mañana en punto, dejamos hasta acá. Si tienen algunas inquietudes, me pueden comentar por Telegram y entonces yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Y espero que al terminar esta sesión, ustedes ya me hayan escrito cuáles son las personas o cuáles son los grupos para el último producto. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, chicos. Un abrazo para todos. Bueno, profe, que vaya bien. Gracias. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Chao.